Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy los invito a emprender un viaje fascinante por las arterias de nuestra querida Buenos Aires. Nos sumergiremos en las páginas de Calles, la obra maestra de Felipe Pigna que nos revela los secretos y las historias que se esconden tras cada esquina de nuestra ciudad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué caminamos por una calle llamada Corrientes, o qué historia se esconde detrás del nombre Callao? Hoy descubriremos que cada baldosa que pisamos es testigo de acontecimientos que forjaron nuestra identidad como nación. Felipe Pigna, con su característico estilo narrativo, nos guía por un recorrido que entrelaza el pasado con el presente, revelándonos cómo las calles de Buenos Aires son mucho más que simples vías de tránsito, son el libro abierto de nuestra historia. En este episodio, exploraremos las capas de historia que se acumulan en cada cuadra, desde la época colonial hasta nuestros días, descubriendo cómo cada nombre, cada esquina y cada plaza tiene una historia que merece ser contada y recordada. Comencemos nuestro recorrido entendiendo cómo nacieron los nombres de nuestras calles, una historia que nos revela la evolución de Buenos Aires desde sus primeros días hasta la metrópolis que es hoy. En la Buenos Aires colonial, las calles no tenían nombres oficiales. Los vecinos las identificaban por referencias cotidianas, la calle del Zapatero, la calle de la Iglesia, o por características particulares como la calle Ancha, actual Rivadavia. Esta práctica informal no solo reflejaba la vida cotidiana de una ciudad que apenas comenzaba a desarrollarse, sino que nos muestra cómo la identidad de los espacios urbanos surge naturalmente de la vida de sus habitantes. La primera nomenclatura oficial llegó en 1822, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, en un momento crucial donde la joven nación buscaba consolidar su identidad. Este cambio no fue simplemente administrativo, representó una verdadera revolución en la forma de pensar la ciudad. Las calles comenzaron a llevar nombres de batallas de la independencia, próceres y fechas patrióticas. Cada nombre elegido tenía una intención política clara, construir una identidad nacional a través del espacio urbano. Imaginen caminar por estas calles recién nombradas, donde cada esquina recordaba una victoria, un héroe, un momento decisivo en la lucha por la independencia. Pensemos en la actual Avenida Corrientes. Su nombre original honraba a la provincia que tanto aportó a la causa de la independencia. Pero la historia no se detuvo allí. A lo largo de los años, esta calle se transformó completamente. De ser una simple vía colonial, pasó a convertirse en una amplia avenida que nunca duerme, nuestro propio Broadway porteño. Los teatros, librerías y cafés que la pueblan hoy son herederos de una tradición cultural que comenzó en los años 30, cuando la avenida fue ensanchada y modernizada. Es fascinante ver cómo un simple nombre puede acumular tantas capas de significado a lo largo del tiempo. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo el proyecto de Torcuato de Alvear en 1880, cuando como primer intendente de Buenos Aires, impulsó una reforma radical en la nomenclatura de las calles. Su visión incluía un sistema más racional y ordenado, que todavía hoy nos ayuda a orientarnos en la ciudad. Las calles paralelas al río llevaron nombres de próceres y eventos históricos, mientras que las perpendiculares recordaban territorios y batallas de la independencia. Este sistema no solo organizó la ciudad, sino que creó un verdadero libro de historia escrito en sus esquinas. Las calles de la Buenos Aires colonial nos transportan a una época fascinante, donde una pequeña ciudad luchaba por convertirse en la gran metrópolis que conocemos hoy. Imaginen caminar por estas calles en el siglo XVIII, no había asfalto ni veredas, solo calles de tierra que en los días de lluvia se transformaban en verdaderos pantanos. Los vecinos debían usar zancos para cruzar de una vereda a otra, y los carros se hundían hasta los ejes en el barro. Los días de lluvia eran particularmente difíciles, las crónicas de la época nos cuentan sobre carruajes atascados y caballos exhaustos luchando contra el lodo. Esta realidad cotidiana nos ayuda a entender por qué el empedrado de las calles fue una de las primeras grandes obras públicas de la ciudad, un proyecto que cambiaría para siempre la vida urbana. La vida social de aquella época se tejía alrededor de las plazas y las iglesias, creando una red de espacios públicos que aún hoy define nuestra ciudad. La actual Plaza de Mayo, entonces Plaza Mayor, era mucho más que el corazón geográfico de la ciudad, era el centro de la vida pública en todos sus aspectos. Allí se realizaba el mercado, donde los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías y los vecinos se abastecían de productos frescos. También era el lugar donde se ejecutaban las sentencias judiciales, se celebraban las fiestas religiosas y se proclamaban los bandos del cabildo. Las calles que la rodeaban eran las más codiciadas por los comerciantes y las familias prominentes, estableciendo una jerarquía espacial que, curiosamente, aún persiste en cierta medida en nuestra ciudad actual.
Los primeros almacenes, conocidos como pulperías, se ubicaban estratégicamente en las esquinas, una tradición que ha sobrevivido hasta nuestros días con los típicos comercios de barrio. Estos establecimientos eran mucho más que simples tiendas, eran verdaderos centros de la vida social. En las pulperías se compartían las últimas noticias, se discutía política, se jugaba a las cartas y se forjaban amistades y rivalidades. Las esquinas se convirtieron así en puntos de encuentro social, lugares donde se gestaba la opinión pública y se tejían las redes sociales de la época. Es fascinante ver cómo, aunque transformadas, nuestras esquinas mantienen ese carácter de espacio de encuentro y sociabilidad. La ciudad colonial también estaba marcada por los pregones de los vendedores ambulantes, cada uno con su canto distintivo que anunciaba sus mercancías. Los aguateros vendían agua del río, los panaderos ofrecían pan fresco, y los vendedores de velas iluminaban literalmente la vida nocturna de la ciudad. Estos personajes formaban parte del paisaje sonoro de una Buenos Aires que despertaba lentamente a la modernidad. Sus voces, aunque ya silenciadas por el tiempo, nos recuerdan que las calles no son solo espacios físicos, sino escenarios donde se desarrolla la vida cotidiana de cada época. El siglo XIX fue testigo de una de las transformaciones más dramáticas en la historia de Buenos Aires. La pequeña ciudad colonial comenzó a vestirse de cosmopolita, inspirada en los grandes boulevares de París y las avenidas de Londres. Este proceso de metamorfosis urbana no fue solo estético, representó un cambio profundo en la manera de pensar y vivir la ciudad. Todo comenzó con la gran epidemia de fiebre amarilla de 1871, un evento trágico que marcó un antes y un después en la historia urbana porteña. Las familias patricias abandonaron sus tradicionales residencias en San Telmo y se trasladaron al norte, hacia la zona de Recoleta y Barrio Norte. Este éxodo transformó completamente la geografía social de la ciudad. Los antiguos caserones se convirtieron en conventillos, albergando a los inmigrantes que llegaban en oleadas al puerto de Buenos Aires, mientras que en el norte surgían las mansiones de estilo francés que hoy admiramos en la avenida Alvear. La década de 1880 trajo consigo la visión modernizadora del intendente Torcuato de Alvear. Su proyecto más emblemático fue la apertura de la Avenida de Mayo, nuestra primera avenida moderna, inspirada en los boulevares parisinos. Esta obra monumental requirió la demolición de parte del antiguo tejido urbano colonial, incluyendo la histórica Recoba Vieja que dividía la Plaza de Mayo. La avenida se convirtió en el símbolo de la nueva Buenos Aires, moderna, europea y progresista. Sus edificios de estilo francés, sus cafés y sus hoteles de lujo transformaron para siempre el paisaje urbano porteño. Pero la transformación no se limitó al centro. Los antiguos pueblos de los alrededores, como Belgrano y Flores, fueron incorporándose a la ciudad. El tranvía, primero tirado por caballos y luego eléctrico, tejió una red de conexiones que permitió la expansión urbana. Los nuevos barrios que surgían adoptaban una identidad propia, Palermo con sus grandes parques diseñados por Carlos Thays, La Boca con sus conventillos multicolores, Belgrano con sus residencias señoriales. Nuestras calles no han sido meros escenarios pasivos de la historia, han sido protagonistas activas de las grandes revoluciones y transformaciones sociales que moldearon nuestra nación. Cada adoquín, cada esquina, guarda la memoria de luchas, manifestaciones y celebraciones que definieron el rumbo de Argentina. La Revolución de Mayo de 1810 tuvo como epicentro las calles que rodeaban el Cabildo. El 25 de mayo, mientras la lluvia empapaba los adoquines, los vecinos se congregaron en la Plaza Mayor exigiendo saber de qué se trata. Esas mismas calles que hoy transitamos fueron testigos del nacimiento de nuestra nación. La esquina de Defensa y Alsina, donde se ubicaba el Café de Marco, fue el punto de reunión de los revolucionarios. Allí, entre tazas de café y conversaciones en voz baja, se gestó el plan que cambiaría la historia. Las revoluciones del siglo XIX dejaron también su huella en el paisaje urbano. La Revolución del Parque de 1890, que enfrentó a los revolucionarios de la Unión Cívica contra el gobierno de Juárez Celman, transformó las calles alrededor del Parque de Artillería, actual Plaza Lavalle, en un campo de batalla. Los vecinos levantaron barricadas con adoquines, los mismos que hoy pisamos al caminar por esas calles. El siglo XX trajo sus propias revoluciones. El 17 de octubre de 1945, las calles de Buenos Aires fueron testigo de un acontecimiento sin precedentes, miles de trabajadores marchando desde los suburbios hacia Plaza de Mayo, con sus pies en las fuentes para aliviar el calor. Ese día, las calles se convirtieron en el escenario de un nuevo actor social, el pueblo trabajador.
La Plaza de Mayo, que había visto nacer la patria en 1810, veía ahora el nacimiento de un nuevo movimiento político que transformaría la Argentina. Las calles siguieron siendo protagonistas en momentos cruciales de nuestra historia, las manifestaciones por el retorno de Perón, las madres de Plaza de Mayo marchando con sus pañuelos blancos durante la dictadura, las protestas durante la crisis del 2001. Cada uno de estos momentos ha dejado su marca en la memoria colectiva y en la identidad de nuestras calles. Cuando caminamos por Plaza de Mayo, no solo pisamos adoquines, pisamos capas y capas de historia, de luchas y de sueños de cambio. Las calles de Buenos Aires no solo llevan nombres de personajes históricos, muchas de ellas fueron testigos de sus vidas, sus pasiones y sus luchas. Cada esquina nos cuenta historias de quienes forjaron nuestra identidad nacional, a veces en los lugares menos esperados. Tomemos por ejemplo la calle Florida, una de las más emblemáticas de nuestra ciudad. Por sus veredas caminó Domingo Faustino Sarmiento, quien vivió en el número 373. Allí escribió algunas de sus obras más importantes y recibió a intelectuales de toda América. Hoy, mientras los porteños y turistas recorren esta calle peatonal haciendo compras, pocos saben que están pisando el mismo suelo donde el gran educador argentino pensó y soñó el futuro de la nación. La casa de Bartolomé Mitre, en la calle que hoy lleva su nombre, no es solo un museo, es un testimonio vivo de la época en que los grandes hombres de la patria vivían en el corazón de la ciudad. Mitre no solo vivió allí, también estableció la primera imprenta del diario La Nación en esa misma casa. Las paredes de ese edificio fueron testigos de reuniones que definieron el rumbo del país, de debates apasionados sobre el futuro de la nación y del nacimiento del periodismo moderno en Argentina. Jorge Luis Borges tenía una relación especial con las calles de Buenos Aires, especialmente con las de su barrio natal, Palermo. En la intersección de Guatemala y Serrano, el escritor pasó su infancia y comenzó a imaginar los laberintos literarios que lo harían famoso. Las calles del viejo Palermo, con sus almacenes y sus patios con aljibe, aparecen una y otra vez en sus cuentos y poemas, transformadas por su imaginación en espacios míticos. Manuel Belgrano, mientras diseñaba nuestra bandera, vivía en la zona de la actual Plaza Belgrano, en el barrio que hoy lleva su nombre. Las calles que rodean esta plaza fueron testigos de sus paseos meditativos, de sus conversaciones con patriotas y de sus últimos días, cuando enfermo y empobrecido, seguía soñando con una patria mejor. La gran oleada inmigratoria que llegó a Buenos Aires entre fines del siglo XIX y principios del XX transformó para siempre el paisaje urbano y social de la ciudad. Cada comunidad dejó su huella en diferentes barrios, creando un mosaico cultural que hoy define la identidad porteña. La Boca, quizás el ejemplo más emblemático, fue moldeada por los inmigrantes genoveses. Las casas de chapa y madera pintadas con colores brillantes nos recuerdan a los barcos del puerto, de donde sacaban los materiales y la pintura sobrante. El conventillo, esa peculiar forma de vivienda colectiva, se convirtió en un microcosmos donde convivían diferentes nacionalidades. En los patios compartidos se mezclaban los idiomas, los aromas de las cocinas tradicionales y las músicas de diferentes países, dando nacimiento a expresiones culturales únicas como el tango. El 11, por su parte, se transformó con la llegada de la comunidad judía. Las calles Pasteur y Lavalle se llenaron de comercios textiles, librerías y restaurantes kosher. Las sinagogas se mezclaron con los antiguos edificios españoles, creando un paisaje urbano único. La tragedia del atentado a la AMIA en la calle Pasteur nos recuerda también que estas calles han sido testigos no solo de alegrías sino también de profundos dolores. En el Bajo Belgrano, la comunidad armenia estableció su propio espacio cultural. Las calles Arcos y Juramento se convirtieron en el centro de esta comunidad, con sus iglesias, escuelas y restaurantes. Los olores del lavas recién horneado y del café armenio se mezclaron con los aromas porteños, creando una nueva identidad barrial. El barrio de Almagro vio florecer a la comunidad sirio-libanesa, que estableció sus comercios y restaurantes principalmente alrededor de la calle Castro Barros. Los manteros exhibiendo sus telas, los aromas de los aguarmas y el sonido de la música árabe transformaron estas calles en un pequeño pedazo de Medio Oriente en Buenos Aires. Cada una de estas comunidades no solo modificó el aspecto físico de sus barrios, también aportó nuevas palabras al lunfardo, nuevos sabores a la gastronomía porteña y nuevas costumbres a la vida cotidiana. Las calles de Buenos Aires se convirtieron así en un testimonio vivo de cómo la inmigración enriqueció y diversificó nuestra cultura, creando esa identidad única que caracteriza a nuestra ciudad. Una mezcla perfecta de lo local y lo global, del pasado y el presente, de tradiciones que se encuentran y se transforman en algo nuevo y maravilloso.
La historia del transporte en Buenos Aires es mucho más que un simple recuento de vehículos y rutas, es la historia de cómo la ciudad fue expandiéndose y transformándose, de cómo los barrios se conectaron entre sí y de cómo cambió la vida cotidiana de los porteños. Todo comenzó con los carruajes tirados por caballos, que en la época colonial eran el único medio de transporte para quienes podían permitírselo. Las calles de tierra, llenas de baches y zanjas, hacían que cada viaje fuera una aventura. Los aguateros, con sus carros cargados de barriles, y los vendedores ambulantes con sus carretillas, formaban parte del paisaje cotidiano. Pero la verdadera revolución llegó en 1863, con la inauguración del primer tranvía de caballo. El tramvay, como se lo llamaba entonces, transformó completamente la movilidad urbana. La primera línea unía Plaza de Mayo con Plaza 11, y pronto se extendió una red de rieles por toda la ciudad. Los tranvías permitieron que la gente viviera más lejos de su lugar de trabajo, impulsando el desarrollo de nuevos barrios. Las terminales de tranvías se convirtieron en puntos de encuentro, alrededor de los cuales surgieron comercios, bares y toda una vida social. La electrificación del tranvía en 1897 marcó otro hito fundamental. Los nuevos tranvías eléctricos eran más rápidos, más silenciosos y podían transportar más pasajeros. Las calles se llenaron de cables y postes, cambiando para siempre el paisaje urbano. Los porteños los llamaban cariñosamente los lechericos, por su color blanco y porque, como los lecheros, pasaban temprano cada mañana recogiendo pasajeros. Pero la verdadera joya de la corona del transporte porteño llegó en 1913, el subterráneo. La línea A, que aún conserva sus vagones de madera originales, fue la primera de Latinoamérica. Su construcción fue una hazaña de ingeniería que transformó no solo el transporte sino también la identidad de la ciudad. Buenos Aires se colocaba así a la altura de las grandes metrópolis mundiales como Londres, París y Nueva York. Los colectivos, esa invención tan porteña, aparecieron en la década de 1920. Comenzaron como taxis compartidos que seguían rutas fijas, una innovación surgida de la necesidad y el ingenio local. Los primeros colectivos eran autos modificados artesanalmente para llevar más pasajeros, y cada línea tenía su propia personalidad, reflejada en la decoración y el estilo de manejo de sus conductores. Los monumentos que pueblan nuestras calles y plazas son mucho más que simples ornamentos urbanos, son libros de historia escritos en bronce y piedra, cada uno con sus propias historias, algunas conocidas y otras que permanecen ocultas a la vista del transeúnte desprevenido. El obelisco, nuestro símbolo más reconocible, guarda secretos fascinantes. Construido en tiempo récord en 1936, su ubicación no fue elegida al azar, marca el lugar donde se izó por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires. Pero pocos saben que en su interior hay una escalera de 206 escalones y que sus paredes están cubiertas con los nombres de los obreros que lo construyeron. Durante su construcción, los porteños lo criticaban llamándolo el espárrago o el lápiz, pero rápidamente se convirtió en el símbolo indiscutido de la ciudad. La Pirámide de Mayo, el monumento más antiguo de Buenos Aires, tiene su propia historia de transformaciones. La que vemos hoy no es la original de 1811, es una reconstrucción realizada por Prilidiano Pueyrredón en 1856. La pirámide original era más pequeña y estaba ubicada varios metros más adelante. Durante la remodelación de la plaza en 1912, se la trasladó pieza por pieza hasta su ubicación actual. Cada uno de sus relieves cuenta una historia diferente de nuestra independencia. El monumento a San Martín en la plaza homónima esconde un detalle curioso: el caballo del Libertador está pisando las banderas realistas, un simbolismo que no todos notan al pasar. La obra, inaugurada en 1862, fue realizada en Francia y transportada por barco. Durante su instalación, se realizó una gran ceremonia a la que asistieron veteranos de las guerras de la independencia, algunos de los cuales habían luchado junto al propio San Martín. El monumento de los españoles, en la intersección de Libertador y Sarmiento, es otro ejemplo fascinante. Regalo de la comunidad española por el centenario de la Revolución de Mayo, su construcción se demoró tanto que recién se inauguró en 1927. Las figuras alegóricas que lo adornan representan diferentes aspectos de la relación entre España y Argentina, incluyendo la navegación, el comercio y las artes. Cada una de sus esculturas fue realizada en España y transportada por barco, en un viaje que replicaba, de alguna manera, el de los primeros colonizadores. Los monumentos también han sido testigos silenciosos de momentos históricos cruciales. El Cabildo, más que un monumento,
es un sobreviviente de nuestra historia colonial que ha visto pasar revoluciones, transformaciones y el crecimiento de la ciudad a su alrededor. Sus arcadas han sido testigo de proclamas, revoluciones y celebraciones, y sus paredes guardan las marcas de cada época que ha atravesado la ciudad. Los barrios de Buenos Aires son mucho más que divisiones administrativas, son universos culturales con personalidad propia, cada uno con su historia particular, sus personajes emblemáticos y sus transformaciones a lo largo del tiempo. La evolución cultural de estos espacios nos cuenta la historia viva de la ciudad y sus habitantes. San Telmo, el barrio más antiguo de la ciudad, es un perfecto ejemplo de esta evolución cultural. De ser el barrio aristocrático por excelencia en la época colonial, pasó a convertirse en un área de conventillos después de la epidemia de fiebre amarilla. Esta transformación, aunque nacida de la tragedia, sembró las semillas de una rica vida cultural. Los patios de los conventillos se convirtieron en escenarios improvisados donde el tango daba sus primeros pasos, donde los inmigrantes compartían sus tradiciones y donde nacía una nueva forma de vida urbana. El caso de Palermo es particularmente fascinante. El antiguo Palermo Viejo, con sus malevos y sus pulperías que tanto fascinaron a Borges, se transformó gradualmente en el actual Palermo Soho, epicentro de la vida cultural y bohemia de la ciudad. Los viejos almacenes y talleres mecánicos fueron reconvertidos en galerías de arte, restaurantes y tiendas de diseño. Sin embargo, en sus calles aún persisten los ecos de aquellos tiempos en los nombres de los bares, en la arquitectura preservada y en las historias que los vecinos más antiguos transmiten a las nuevas generaciones. La Boca, por su parte, experimentó una evolución cultural única. Nacido como barrio de trabajadores portuarios, principalmente inmigrantes genoveses, desarrolló una identidad cultural tan fuerte que prácticamente se convirtió en una república independiente dentro de la ciudad. El arte de Quinquela Martín transformó sus calles grises en un festín de colores, y el espíritu combativo de sus habitantes dio origen a uno de los clubes de fútbol más populares del país. Hoy, Caminito es un museo al aire libre que preserva esa historia, aunque el barrio continúa reinventándose con nuevos espacios culturales y artísticos. Villa Crespo, tradicionalmente asociado con la comunidad judía, ha visto florecer una escena cultural alternativa que convive armoniosamente con sus raíces históricas. Las viejas fábricas textiles se han convertido en centros culturales, mientras que las tradicionales sinagogas y los restaurantes kosher mantienen viva la memoria del barrio. Los espacios públicos de Buenos Aires son los guardianes silenciosos de nuestra memoria colectiva, lugares donde el pasado y el presente se encuentran, donde las historias personales se entrelazan con la historia grande de la ciudad y el país. Cada plaza, cada parque, cada esquina es un archivo vivo de memorias compartidas. La Plaza de Mayo es quizás el ejemplo más potente de cómo un espacio público puede convertirse en el depositario de la memoria colectiva. Sus piedras han sido testigos de momentos fundacionales de nuestra historia, la Revolución de Mayo, las celebraciones de la Independencia, las manifestaciones obreras del 17 de octubre, la resistencia de las madres durante la dictadura, las protestas de 2001. Cada jueves, cuando las madres realizan su ronda, la plaza se transforma en un espacio de memoria viva, recordándonos que la historia no es solo algo que estudiamos en los libros, sino algo que vivimos y construimos día a día. El Parque de la Memoria, junto al Río de la Plata, es otro ejemplo poderoso de cómo los espacios públicos pueden ayudarnos a procesar y recordar nuestro pasado más doloroso. Sus monumentos y esculturas no son simples obras de arte, son herramientas para mantener viva la memoria de los desaparecidos y recordarnos la importancia de defender los derechos humanos. Las estaciones de subte son también repositorios fascinantes de memoria colectiva. Los murales que decoran sus paredes no solo embellecen el espacio, cuentan historias, preservan momentos de nuestra historia y mantienen vivo el recuerdo de artistas y acontecimientos importantes. La estación Carlos Gardel, por ejemplo, es un verdadero museo del tango subterráneo. Las esquinas tradicionales de los barrios, con sus bares notables, son otro ejemplo perfecto de espacios públicos que preservan la memoria colectiva. El Café Tortoni, la poesía, las violetas, no son solo lugares para tomar un café, son espacios donde se ha gestado parte de nuestra cultura, donde se han reunido artistas e intelectuales, donde se han escrito páginas importantes de nuestra historia cultural. En los últimos años, ha surgido una nueva forma de memoria colectiva en los espacios públicos, el arte urbano. Los murales que decoran nuestras calles no son solo expresiones artísticas, son formas de mantener viva la memoria de personas y acontecimientos importantes para la comunidad. Cada mural cuenta una historia, preserva un recuerdo, mantiene viva una parte de nuestra identidad colectiva.
Las ferias y mercados tradicionales, como la de San Telmo o la de Mataderos, son también espacios de memoria colectiva viva. En ellos no solo se comercian objetos, se intercambian historias, se mantienen vivas tradiciones y se construye continuamente la identidad cultural de la ciudad. Cada antigüedad que se vende en San Telmo, cada demostración de destreza gaucha en Mataderos, es una forma de mantener vivo nuestro patrimonio cultural. Queridos oyentes, hemos realizado un viaje fascinante por las calles de Buenos Aires, guiados por la magistral narrativa de Felipe Pigna. A través de su libro Calles, hemos descubierto que cada esquina de nuestra ciudad es un archivo viviente de historias, luchas y transformaciones que han dado forma a nuestra identidad como sociedad. Las calles que recorremos día a día son mucho más que simples vías de tránsito, son testigos silenciosos de nuestra historia, guardianes de nuestra memoria colectiva. Cada nombre, cada edificio, cada plaza nos cuenta una historia de resistencia, de cambio, de evolución constante. Como siempre les recordamos, este ha sido solo un vistazo a la riqueza que contiene Calles de Felipe Pigna. Los invitamos a sumergirse en sus páginas para descubrir aún más historias fascinantes sobre nuestra ciudad. En la descripción encontrarán el enlace para conseguir el libro. Recuerden que el verdadero valor está en la obra completa, no solo en los resúmenes. Gracias por acompañarnos en este viaje por las calles de nuestra historia. Los espero en el próximo episodio de Obcast. Hasta pronto.